Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Para esta noche vamos a hacer un análisis sobre las dinámicas que vienen desarrollándose en la ciudad de Cali en relación con el tema de las políticas culturales y cómo estas tienen una incidencia en el desarrollo y en el bienestar de la ciudadanía. Para abordar estos análisis hemos invitado a dos profesionales destacados en estos campos. Uno de ellos es el profesor Harold Biafara, profesor de la Universidad San Buenaventura en la ciudad de Cali, trabaja en la Facultad de Educación, director de la Maestría en Altos Estudios en Servicios Educativos de esta importante universidad de la ciudad, es el licenciado en Historia de la Universidad del Valle, tiene un magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana de Cali y actualmente cursa estudios de doctorado en Educación. Tiene igualmente varias publicaciones e investigaciones en diferentes materias de las ciencias sociales. Profesor Harold, le damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches, Carlos. Encantado de estar en este espacio, también compartiendo aquí con el colega. Bien, muchas gracias. Y hemos invitado al profesor Jorge Reyes, es maestro en artes visuales de la Universidad Tadeo Lozano, especialista en prácticas audiovisuales de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, magíster en Educación Popular y Desarrollo Humano de la misma universidad y profesor y director del Departamento de Artes Visuales y Estética de la universidad. Así que le damos una bienvenida, profesor Jorge, a nuestro programa. Gracias por invitarme. Ok. Bueno, estos programas en esta temporada normalmente inician con un editorial en el cual planteamos un contexto general del tema y algunas preguntas con las cuales empezamos el diálogo en este programa. Así que quiero invitarlos a mirar en la edición que hemos preparado para esta ocasión. La ciudad de Santiago de Cali, una de las más importantes del país, ha venido planteándose hace casi una década la construcción y desarrollo de políticas culturales que puedan incluir en la calidad de la vida de los caleños, pues es claro que en este marco de nuevos desafíos para ciudades del siglo XXI, el campo de la cultura constituye uno de los ámbitos más estratégicos y de mayor importancia para generar mejores índices de desarrollo humano. Los esfuerzos que hace la ciudad son importantes, pero ha sido necesario empezar a debatir y a aclarar un mismo concepto de política cultural y, desde luego, analizar la situación de las dinámicas socioculturales, económicas e institucionales estrechamente ligadas al campo de la cultura, todo ello en búsqueda de decisiones coherentes y consistentes con las demandas y necesidades que plantea el contexto regional, nacional e internacional. Para profundizar en este análisis, nos hemos formulado varias preguntas, entre ellas: ¿qué caracterizaciones se han hecho con respecto a los procesos culturales de los caleños? ¿Cómo han influido los procesos migratorios en la configuración cultural de la ciudad? En igual sentido, nos planteamos abordar fenómenos importantes de gran reconocimiento relacionados con la salsa, el jazz, el rock, el cine, el teatro, las músicas y las danzas del Pacífico, lo cual obliga a abordar un análisis de políticas culturales. Agencias internacionales como el BID vienen agenciando el diseño de políticas culturales en las ciudades de América Latina con perspectivas de industrias de la cultura, y en este contexto conviene explicar la naturaleza y el alcance de este señalamiento y su importancia para el desarrollo del gran abanico de propuestas emergentes en Colombia, o por otro lado, establecer marcos y limitaciones en los enfoques establecidos para el desarrollo de la cultura en América Latina. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Como lo hemos planteado en nuestro editorial, vamos a hacer una entrada un poco a mirar el tema de políticas culturales, sobre todo en Cali. Vamos a centrarnos un poco en nuestra realidad como municipio y como ciudad. Quiero preguntarle al profesor Harold,
¿Qué trayectorias en tu mirada han venido configurándose, sobre todo a finales del siglo XX, en una ciudad como Cali? Cali es una ciudad multicultural, es una ciudad, digamos, construida a partir de procesos migratorios, mucho del Pacífico colombiano, de Antioquia, del eje cafetero, de la región andina. Y todo eso tiene obviamente un significado y una construcción en una especie como de plataforma cultural que hay en la ciudad. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de trayectorias y esa configuración que tú crees tiene hoy Santiago de Cali? Bueno, yo creo que así de manera muy general uno pudiera advertir que en el caso caleño tendría que en un primer momento hablar de ese proceso de lo que se constituyó como la urbanización de Cali, ¿sí? Es decir, un territorio que inicialmente es urbano y de un momento a otro, diría yo, eso entre comillas, se convierte en una ciudad. Eso ya lo explicó, que en paz descanse, Jacques Sapril. Me parece que en esa situación pues hay la emergencia de una nueva población campesina que viene de diferentes sectores, una población particular, es la población afro, que hace presencia también en el contexto colombiano y lleva a que esa ciudad, como lo dijera algún historiador, se vaya coloreando, ¿sí? Una ciudad de mestizos, de blancos, de negros, de indios. Esas mixturas hacen que también desde el ámbito cultural se vayan configurando algunos referentes que se expresan en el arte, que se expresan en las diferentes musicalidades. Entonces, yo diría que simultáneamente con ese proceso de urbanización se va consolidando una gesta cultural muy variopinta, si se quiere, en el territorio caleño, que es lo que hoy se puede mostrar a través de eso que llamamos ese Cali pacífico, digamos, pero que yo también diría ese Cali mestizo, ese Cali donde se escucha salsa, pero al lado se escucha rock, ese es Cali donde se baila salsa, pero también hay manifestaciones urbanas, ese Cali donde también se baila tango, y ese Cali que uno lo ve de una manera muy sui generis en lo que es el Parque de las Banderas, y uno ve esa mistura de asuntos, esos híbridos que se dan en esta ciudad. Bien, muy bien, Harold. Profesor Jorge, igual, ¿qué mirada tienes tú sobre esta configuración cultural histórica que ha vivido la ciudad? Porque más adelante quiero preguntarles para dónde va Cali en todos estos desarrollos culturales, pero por eso estamos abordando primero cómo cierra este siglo XX en materia cultural en nuestra ciudad. Bueno, completamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor. Yo creo que Cali es una ciudad supremamente compleja y que se ha ayudado a complejizar a través de las mediaciones. Es decir, todas estas relaciones que se producen por migraciones que han ido constituyendo, digamos, o construyendo este panorama urbano complejo, también está enriquecido por cosas que vienen de afuera. Y me parece que, digamos, aún creo que las políticas culturales no están respondiendo a esa enorme diversidad. Creo que se ha sectorializado y se le ha dado visibilidad a algunas cosas. Y eso es importante, pero hay una gran cantidad de la población que aún no se siente tan afectada, me parece a mí, por esas dinámicas y fundamentalmente por las políticas que tiene el Estado con relación a la cultura. Sí, eso estaba pensando en que lo profundizáramos un poco. Es cómo ha respondido en esta dinámica compleja cultural, pues que en general en Colombia sucede de diferentes maneras, porque cada región y cada ciudad pues tiene su propio proceso, pero sobre todo el Valle del Cauca ha sido un departamento donde el tema de migraciones ha sido supremamente fuerte, y la incidencia de las migraciones en la construcción y configuración de un espacio cultural ha sido muy compleja. Entonces uno se pregunta si realmente la institucionalidad pública, la academia han logrado interpretar esa complejidad y este dinamismo de la cultura, por ejemplo, en un municipio como Cali, que es un muy buen ejemplo para mirar en Colombia. Harold, ¿qué piensas de...? A ver, yo diría, ese es un proceso bastante complejo y uno podría culpar a esa dinámica que desarrolla el Estado, por decir algo, de baja inversión, de poca cobertura, pero yo creo que en general, con todas sus deficiencias, el Estado y en su representación concreta de Cali, o en un ámbito concreto, la Secretaría de Cultura, creo que hace grandes esfuerzos por llegar a diferentes sectores. Antes era imposible que hoy en Cali, y voy a poner un ejemplo, la Segunda Bienal Internacional de Danza de Cali, he tenido la oportunidad de estar al tanto y ahí yo veo
que esa idea que había de que la cultura caleña era digamos, era del fuero, de la clase dirigente, de los estratos altos, yo hoy veo ahí otros asuntos. Yo hoy veo gente de los diferentes sectores de Cali, de las diferentes comunas, de estratos bajos, de estratos medios, el mundo de la academia, el mundo de los hombres de la calle y las mujeres de la calle también haciendo presencia en esos espectáculos que en otrora no eran posibles que fuesen públicos, por decir algo como la apertura de la Bienal. Pero también debemos decir que son ciudades también que por su magnitud, por su tamaño, tendrían que pensarse otras alternativas de tal manera que esa cobertura en lo que tiene que ver con el acceso a la cultura se amplíe. Y en ese sentido creo que nosotros que representamos la universidad, ahí tenemos un compromiso y creo que también tendrían que llamarnos la atención porque a veces, si bien es cierto, hacemos investigación, creo que nos es difícil en ciertos momentos pasar de esa noción de investigación, de la reflexión, a plantearnos en el espacio del trabajo concreto con los sectores de la ciudad. A veces hacemos mucha investigación, pero eso se queda en la universidad. Yo creo que es necesario un acercamiento que nos permita pensar la ciudad, pensar la cultura también afuera de las instituciones de educación superior, es decir, de las universidades. Bien. Jorge, en las sociedades modernas hay instituciones fundamentales para cohesionar, desarrollar y potenciar, digamos, la transformación, digamos, de los conflictos o asumir un poco las expectativas que una sociedad tiene. Por ejemplo, la educación ha sido obviamente una institución fundamental en la modernidad. Los derechos sociales ligados, por ejemplo, al derecho a la salud, etc. La impresión que tenemos es que los derechos culturales no han sido, o sea, no han sido puestos en el justo lugar que tienen en términos de su capacidad de generar bienestar a una ciudadanía. ¿Tú crees que hemos ganado mucho o todavía seguimos a la saga un poco de que la sociedad entienda el valor de la cultura para la transformación, digamos, de un contexto social? Sí, yo creo que una de las cosas que, digamos, habría que enfatizar un poco más es cómo sacar a la cultura del ámbito de los espectáculos de arte. Correcto. Creo que la cultura es algo que está más allá y que justamente tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar, con los problemas de salubridad pública, por ejemplo, con cómo la gente vive su cuerpo, trabaja su cuerpo, come, ¿sí? Toda esa cantidad de elementos, digamos, de orden estético que se encuentran dispersos en las comunidades y que son las que yo creo que a veces no tienen la suficiente visibilidad, digamos, más allá de las espectacularizaciones, como digamos el caso de las bienales, salones regionales de arte, digamos, donde se concentran gran cantidad de recursos, pero me parece que siguen dejando desprotegida a una gran cantidad de personas en la población, digamos, que no necesariamente tienen que expresarse a través de las prácticas artísticas y sin embargo tienen toda una cantidad de riqueza de orden cultural, formas de vida, tratamiento del ecosistema. Creo que empezar a pensar la cultura como una cosa más compleja, menos determinada a ciertos círculos espectacularizantes, que eso me parece más preocupante. Perfecto. Vamos a un pequeño corte de comerciales y regresamos con nuestros invitados. Bueno, yo quiero contarles que en el desarrollo de este programa consultamos la ciudadanía, los escuchamos y aquí se hace un vox pop. Quiero invitarlos a ver para este programa y para este tema qué nos dijo la ciudadanía sobre las preguntas que le hicimos. Todavía falta mucho. Falta mucha cultura, falta que la gente se preocupe por los demás, falta todavía incentivar a los niños para que vayan a los centros de cultura. En materia de cultura, primeramente, necesitamos ahorita con el nuevo alcalde que ha subido,
que nos colabore en cuanto a la cultura, porque a veces uno le habla a la gente, por ejemplo, yo que trabajo aquí en la gobernación, aquí afuera con pasaportes, buenos días, buenas tardes, la gente a veces lo ignora, entonces necesito que el alcalde me le diga a la gente que por favor decentemente conteste, sí o no, pero en cultura vamos a mejorar y seguimos mejorando. A la ciudad le falta mucha cultura, empezando porque no hay un espacio para la gente de la adulta mayor, al niño mucho respeto, a los minusválidos, no hay solidaridad por ninguna parte, no hay calor humano hacia las personas cuando están enfermas en un hospital, mucho abandono. Yo siento de que la Secretaría de Cultura que hemos tenido ha hecho el ejercicio. Solamente tengo una pregunta, después, por ejemplo, de muchos de los grandes eventos que hay aquí, ¿qué le queda a la ciudad? Es la pregunta que yo me hago, por decir algo. Después de que viene el evento del Pacífico, que es tan importante para toda Latinoamérica, ¿qué le queda a la ciudad? Después del Festival Mundial de Salsa, ¿qué le queda a la ciudad? Después de la Feria de Cali, ¿qué le queda a la ciudad? Entonces sería como importante uno preguntarse y que de pronto les permitiera tomar una partida para apoyar, digamos, a algunos grupos culturales o que trabajaran para la salud de los mismos artistas. Esa es como la percepción que tengo. Porque pues hay civismo, hay mucha información, se hace fila para coger el mío. Sí, no es un 100% la cultura, no es lo que, digamos, lo que desearíamos, pero sí más o menos un 60%. Cali es una buena ciudad para vivir. Yo veo que ha avanzado mucho, porque ahora hay muchas ayudas para los estudiantes y hay muchas cosas por hacer. Lo que pasa es que los estudiantes muchas veces no aprovechan, la gente joven, pero hay muchos recursos. Cada día estamos creciendo más, hay más eventos, hay más participación de la ciudadanía, pero qué rico que invirtieran más en eso, porque los recursos existen. El problema es que a veces no lo hacen llegar a los grupos de danza y los grupos de teatro que estamos acá. Los grupos de salsa organizados, los titiriteros organizados, los teatros organizados, los del folclore ya estamos organizados, pero sí me gustaría que los recursos que existen nos los hagan llegar. Ok, bueno, la ciudad de Cali, sobre todo desde la alcaldía, hace varios años han ido trabajando en el diseño de una política cultural. Entiéndase un esfuerzo institucional orientado a que se construya de manera concertada una visión, unos objetivos que trasciendan el corto plazo y que traten de poner en una agenda el desarrollo de la cultura como un elemento estratégico del desarrollo de la ciudad. En esto han participado profesores, la academia, líderes culturales, digamos artistas, la institucionalidad pública, etcétera, etcétera. Creo que, digamos, la discusión ha sido muy interesante y se ha logrado llegar a un punto como de imaginarse un poco cómo debería ser la política cultural que debe tener una ciudad como Cali para su largo plazo. Estamos hablando de más o menos de unos 10 años, por eso se habla de un plan decenal. Una ciudad como Cali, con la potencialidad cultural que tiene, Harold, ¿le podría significar impactos importantes el que tenga una política cultural de largo plazo? Carlos, y yo creo que no estaríamos en diferencia con el profesor Jorge a partir de esto. En esta misma casa, en la Universidad del Valle, hubo dos pensadores que uno tuvo la oportunidad de conocer que ya hacían esa advertencia. Uno es el profesor Néstor García Cancline, que cuando su texto Culturas Híbridas se difundió no siendo él colombiano sino mexicano, y el otro es Jesús Martín Barbero, ¿sí? que fue el creador de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Yo creo que desde ese entonces ahí habían algunas alertas, y yo creo que una gran alerta era que la cultura debía ser parte de esa gran plataforma de desarrollo de la humanidad, en este caso de la municipalidad, al igual que la educación. Entonces, cuando tú hablas de los derechos, cuando el derecho a la cultura, el derecho a la educación, yo creo que hay un gran derecho a reivindicar, es el derecho a la cultura. Entendía la cultura en sus diferentes manifestaciones como el patrimonio de los ciudadanos y de la ciudadana. El profesor Jorge hace una advertencia y coincido con ella, no todo puede ser la espectacularización de la cultura, porque ahí no se resuelve, hay otros asuntos no dichos, ni todas las expresiones culturales deben ser dichas, deben visibilizarse, también desde el anonimato se puede producir cultura. Pero lo importante es entender que estas ciudades, en esos enredos que tienen,
un gran factor de resolver esos enredos es apostarle con soberbia, diría yo, y es una metáfora, a la cultura y a la educación como patrimonios de la humanidad y como patrimonios de toda la gente, de todos los estratos, de todas las condiciones sociales. Muy bien. De acuerdo. Bien, Jorge, este es un siglo XXI que va muy rápido y uno comienza a sentir que Cali se incorpora mucho desde la cultura en esos nuevos dinamismos que plantea un desafío como el del siglo XXI, un contexto de globalización, unas tensiones económicas, sociales y culturales evidentes, y en el caso de Colombia una situación compleja en relación al tema de las víctimas y todo este problema, digamos, del conflicto armado que hemos tenido en los últimos 60 años y que el país se ha planteado como una meta, y es, bueno, hagamos un cierre de todo este conflicto armado y planteémonos nuevos desafíos en el país, en cohesión social, en proyectos culturales, proyectos sociales, nuevas dinámicas económicas de inclusión, etcétera. ¿Tú cómo ves desde la cultura desafíos que podría tener la sociedad colombiana y una región como la nuestra en relación a transformaciones claves que tenga que desarrollar y que la cultura diga, por este lado nos podemos encontrar con un nuevo país? Sí, yo creo que está por el lado de la educación, fundamentalmente, como está diciendo Harold. Si nosotros le metemos más la mano a ampliar las coberturas educativas, tendríamos más posibilidades de acción. Y yo pienso que ese es el reto que tenemos. O sea, y las universidades pienso que lo estamos haciendo, ¿no? De alguna forma. Perfecto, muy bien. Harold, ¿y cómo ves tú el tema que está en la coyuntura muy fuerte hoy de un cambio de país? ¿Y tú cómo ves ahí el papel de la cultura en esas transformaciones? Carlos, a mí me parece fundamental. Yo diría que la cultura debe jugarle a una máxima fundamental, valga la redundancia, el derecho a la vida. ¿Sí? En este país ese es algo que nos duele mucho. El irrespeto por la vida, la sanción de la misma por diferentes vías, sobre todo mediante el uso de la fuerza. Yo creo que cuando este país transite a que tú, que el profesor Jorge, que este servidor nos sentamos y podamos pelear en la diferencia, civilmente yo creo que habremos hecho un tránsito de grandes desarrollos, estaríamos avanzando varios siglos. Y en ese sentido es que digo que a través de la movilización cultural, la movilización educativa, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que este país cambie. El tema de la mentalidad en este país, de la mentalidad colectiva, el respeto por el otro, entender que este país debe tener dinámicas de desarrollo que le permitan salir adelante. Pero este país va y viene. Y digo que va y viene, mientras estamos tratando de hacer la paz, ya se pone en duda los acuerdos anteriores hechos, ¿sí? Las amnistías, los indultos ya se ponen en duda, entonces el país va y viene y uno entra en una confusión que le genera mucho escozor. Sí. Porque también salimos a la defensiva digamos, de intereses particulares. Entonces, en la medida en que ese interés colectivo cada vez más reivindique la vida como factor fundamental, me parece que ese es un gran avance que debe defenderse desde políticas públicas, tanto en el caso de la cultura como en el caso de la educación. Bien. Sí, yo creo que... Muy bien. Sí, Jorge, siga. Yo creo que, digamos, hay algunas instituciones tradicionales en la ciudad, como el Museo de Arte Moderno, algunos de los teatros, que han empezado a generar unas líneas hacia la educación, digamos, que lo sacan de ese lugar como elitista en el que han estado enfrascados durante años, y hoy empieza la gente a tener mayor participación en ese sector, hay más diálogo con la gente, y eso me parece que es supremamente importante. Perfecto. Quiero cerrar rápidamente aquí, ya me están diciendo que comencemos a cerrar el programa. Muy corto, la academia, ¿dónde hay una agenda académica de investigación fuerte en temas de cultura? ¿Cómo está transcurriendo eso, por ejemplo, en el caso tuyo, Harold, que estás en la Universidad San Buenaventura? Bueno, en el caso de la Universidad San Buenaventura estamos conectados con un proceso muy particular, es el proceso de la salsa en Cali, las diferentes manifestaciones que yo digo bailísticas, ¿sí? Es decir, ahí hay una apuesta, venimos haciendo como varios trabajos y básicamente la intención estratégica es recuperar la voz de esos artistas. En el caso de la salsa, que viene de los sectores populares, donde esta ciudad empieza a colorearse de otra manera, más allá de la Simón Bolívar, de otras expresiones artísticas también. Entonces nosotros a eso le estamos apostando, en una estrategia, recuperar la voz de esos que
han construido un patrimonio para esta ciudad y que es necesario que esta ciudad los reivindique. Muy bien, Harold. ¿Y en la Universidad del Valle? Sí, bastante. Recientemente estuvimos trabajando con la Secretaría de Cultura en un proceso de como redefinición de las prácticas artísticas en las comunas, y ha sido un ejercicio interesante, digamos, ver cómo las personas están ansiosas de cambios en ese sector, y ha sido bien, como un laboratorio, digamos. Bien recibido. Ok, muy bien. Bueno, quiero agradecerle a nuestros invitados su presencia en el programa y a ver nuestra emisión del programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle.